que tienes que moverte en la fe. No debes quedarte estático. En una forma de creer correcta, eso va a permitir que en el ambiente otros también crean de manera correcta. Hay cosas que Dios a ti te va a demandar. Hay sacrificios que tú vas a tener que hacer. Hay desprendimientos que vas a tener que ejecutar. Quiero comenzar esta enseñanza eh, diciendo que la palabra fe deriva de un vocablo hebreo que es emuná. Emuná. Y aunque muchas veces se traduce la palabra emuná simplemente como fe, si no nos adentramos en el detalle de su significado, de su esencia, pudiéramos perder un poco la sustancia que esta palabra encierra. Desde una perspectiva natural, cuando escuchamos a alguien decir que tiene fe, es una persona que dice, yo tengo fe de que tal cosa va a acontecer. Y usted fácilmente pudiera encontrárselo o encontrarla sentado esperando que algo acontezca. Yo tengo fe de que el Eterno me va a dar un carro, pero ya sabes manejar. No, pero ¿y cómo? Pero ¿qué estás haciendo tú? No. Estoy confiando y estoy esperando en que el Eterno me dé mi carro. Ese es el concepto que en Occidente se le ha dado al vocablo emuná. Sin embargo, cuando nos vamos al pensamiento hebreo, la palabra emuná significa hacer lo que nos corresponde para que suceda lo que estamos esperando. Repito, cuando en la mentalidad del hebreo, del israelita, del judío, dice yo tengo fe, yo tengo emuná, en su espíritu está el hacer lo que a él o ella le corresponde para que suceda lo que está esperando. Si ponemos el mismo ejemplo del carro, usted dirá, Emerson, pero ¿por qué razón estás yendo a inscribirte en una escuela de manejo? Usted diría, bueno, yo tengo fe, yo tengo emuná, yo no tengo el carro, yo sé que voy a tener el carro y por lo tanto estoy haciendo lo que a mí me corresponde para que suceda lo que estoy esperando. Estoy diciendo esto porque quizás Adelita desde Monterrey ha recibido palabras del Eterno, ha recibido información, palabra profética de cosas que están por acontecer en su vida. Y ella dice, bueno, yo tengo fe y está sentada esperando que algo acontezca. Es hora de que nosotros como hijos y conocedores del Creador entendamos que cada vez que Dios nos da una palabra, esa palabra implica también que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo que a nosotros nos corresponde. Otros podrán no hacer nada, pero yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde. Cuando hablamos de emuná, cuando hablamos de fe, a los ojos del que no lo entiende, pudiera parecer absurdo lo que usted está haciendo. Pudiera parecer sin sentido lo que usted está haciendo. Pero nosotros que hemos recibido la luz del Creador sabemos que no hay nada que el Eterno ponga en nosotros que Él no tenga la intención de cumplirlo. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Soy yo quien pongo el querer como el hacer por mi buena voluntad. De la naturaleza humana nunca se va a desprender algo bueno. En su naturaleza humana nunca se va a desprender algo bueno. Si algo bueno viene que sale de esa naturaleza, es producto de la naturaleza divina que afectó nuestra alma. Y por lo tanto, sea lo que sea que estemos concibiendo, si el Eterno lo ha puesto en nuestro corazón, Él no solo ha puesto el querer, sino que Él también se ha encargado de trabajar en el hacer por su buena voluntad. Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte.
Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, es como si él viviera en estos tiempos, porque él dice, así es que la fe es por el oír. Y la pregunta que yo me pudiera estar haciendo ahora, ¿qué estás tú escuchando? Porque si la fe viene por el oír, debemos tener cuidado de lo que escuchamos, porque quizás lo que estamos escuchando pudiera estar produciendo en nuestra alma un efecto contrario a lo que necesita nuestra alma hacer o recibir. Eh, Alguien dirá, bueno, yo estoy escuchando de cualquier fuente que yo pueda, cualquier fuente es buena. Y la idea no es oír de cualquier fuente, no es beber de cualquier agua, es tomar de la fuente, es tomar el agua correcta. Porque siempre he dicho, nadie se hace ingeniero industrial estudiando medicina. Por lo tanto, usted tiene que envolverse en ambientes donde lo que se esté hablando y lo que se esté manejando vaya acorde con lo que usted está esperando, porque lo que usted está escuchando lo va a alimentar, la va a alimentar a usted para que pueda creer, pueda trabajar y al final pueda recibir lo que está esperando. ¿Qué debemos escuchar? ¿A quién debemos escuchar? Bueno, aquellos que hemos creído en el Dios de la Biblia, en el Dios de la Torá, debemos entender que nuestra principal fuente debe ser la palabra de Dios. Debe ser lo que Él ha revelado a través de su palabra. ¿Y qué importancia tiene esto? Que la palabra de Dios es tan contundente y tan poderosa que independientemente de quien la lea, cada quien recibirá lo que conforme al diseño del Creador está para esa persona. Repito, yo puedo leer la escritura, yo puedo estudiarla, escudriñarla, y tiene un poder tan especial que va a hablar a mi vida, va a hablar a mi espíritu, todo aquello que forma parte de mi diseño. Pues nunca el Creador tendrá la intención de entretenernos en cosas, en actividades o por senderos que no correspondan con nuestra misión de vida en esta tierra. Aquellos que hemos creído en el Señor, sabemos que en la medida que nos asociamos con Dios, en esa misma medida seremos impactados, seremos marcados. Si la fe viene por el oír, yo tengo que cuidar lo que estoy escuchando. Hay conversaciones que no debo escuchar. Hay ambientes en los que no debo estar. Hay situaciones en las que no me debo envolver. ¿Por qué? Porque cada una de ellas jugará un rol, un papel importante en la forma en cómo yo concibo la emuná. Ahora bien, bendiciones para mi hermana Jordania. Hablemos, antes de hablar de ese nivel superior de fe, hablemos de algunos tipos de fe. Porque no es lo mismo el tipo de fe que el nivel de fe. Por decirlo de alguna manera, visualice los tipos de fe de esta manera y los niveles hacia arriba. Un primer nivel, un primer tipo de fe, podemos llamarle esa fe abstracta. Es un tipo de fe donde hay gente que dice, bueno, yo creo, pero tengo tantas lagunas, tengo tantas cosas que no sé en qué creer. Algunas personas dicen, sí, yo no creo en Dios así como lo pintan, pero yo creo que hay algo, hay una fuerza, hay algo. Es decir, tienen el concepto, pero no tienen concebida en su alma la forma que el Creador pues le ha revelado. Número 2, está aquella fe que es religiosa, que es basada en algún tipo de dogma, en algún tipo de práctica, está basada solo en una instrucción, en una doctrina, pero no necesariamente en una relación. Cuando hablamos de personas que tienen una fe religiosa, estamos hablando de gente que no solamente
ama el rito, obedece el rito, sino que incluso llega a darle más importancia al rito, a los elementos que conforman el rito, que al Dios al cual están realizando ese rito. Cuando hablamos de una fe religiosa, es una fe que está netamente enmarcada en lo que puede entender, en lo que puede asimilar. Una fe religiosa está enmarcada solamente en la dirección que alguien le pueda dar. No tiene espacio a poder desarrollar en su vida o en su alma la capacidad de que algo puede ir más allá de lo que ya ha experimentado. Mucha gente con niveles de fe que son abstractos, que no saben qué creen. Hoy están creyendo una cosa, mañana creen otra, pasado creen otra, hoy están en un sitio, están como aquella persona que está por definirse a qué equipo de béisbol va a simpatizar. Yo recuerdo que mi hijo, cuando estaba pequeñito, él pasó por todos los equipos de béisbol. Me hizo comprarle gorra de las Águilas, del Licey, del Escogido, de las Estrellas, hasta de los Gigantes, hasta que se decidió. Aquella persona que tiene una fe abstracta no tiene fundamento, no tiene raíces. ¿Por qué? Porque puede creer cualquier cosa. Número 2, el religioso. La fe basada solamente en el rito, en la doctrina o en la instrucción es una fe que limita. Y un tercer tipo de fe que pudiéramos hablar es la fe que es dependiente de otra persona. Bueno, yo creo porque Carmen Maldonado cree. El día que Carmen Maldonado deje de creer, yo entonces dejaré de creer. Bueno, yo tengo fe porque yo veo que el pastor tiene fe. El problema es que cuando mi fe depende de la fe de otra persona, el día que el pastor deje de creer, entonces yo voy a dejar de creer. ¿Y qué decir de emuná? Una fe dependiente. Aquella persona, yo voy a hacer si veo a otro que haga. Pero quizás Dios está mandando a otro a hacer algo que no está con tu diseño y te está mandando a hacer a ti lo que a ti sí te corresponde. Pero ¿qué pasa? Que como lo que Dios te está mandando a hacer a ti, tú no estás viéndolo hacer a otro, como tu fe es dependiente de esa persona, estás cerrando la puerta y las llaves de la bendición. Es hora de que entendamos de que Primera de Emerson 1:1 detrás de los mapas dice: mi fe te puede inspirar, pero mi fe no es para que tú vivas ni dependas de ella. Es hora de que todos aquellos que han abrazado la fe en el Eterno desarrollen su propia fe. Y es ahí donde quiero entonces detenerme, en el cuarto tipo de fe. Hablamos de la fe abstracta, es una fe incierta. Hablamos de la fe religiosa, ritualista, metódica, que, como dice la Escritura, llegó un momento donde el hombre le rindió más culto a la creación que al Creador. Esa fe religiosa no te permite ver más allá, no te permite percibir cosas nuevas y poderosas que Dios tiene para ti. Y número 3, la fe dependiente, que si el otro cree, yo creo, si el otro hace, yo hago. Pero el cuarto tipo de fe es esa fe independiente. Es una fe personal, es una fe mía, propia, de mi propio, o sea, es mía absolutamente. ¿Qué digo con esto? Otros pueden no creer en Dios, pero yo sí creo en Dios. Otros pueden dejar de trabajar para recibir lo que están esperando, pero como mi fe es independiente, mi fe es personal, yo estoy trabajando en ella. Las circunstancias, el medio puede cambiar, pero yo sigo manteniendo mi fe. Otros podrán cambiar de perspectiva. Si ese es su diseño, que le vaya bien, pero yo mantengo mi perspectiva en lo que el Eterno a mí me ha entregado. Por esa razón, aquel hombre y aquella mujer que tiene esa fe firme, personal, que es producto de una experiencia con el Creador, esa fe estará siempre sometida no a lo que dicen los demás,
sino que estará sometida a la palabra. Por esa razón es que Pablo, cuando habla a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, verso 13, dice: pero teniendo un mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Fíjese qué interesante que el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos tener un mismo espíritu de fe. Es decir, yo soy de los que piensa que Dios nos pone a nosotros en contextos donde tenemos propósito. Yo no creo en un Dios justo que me ponga a mí en un contexto donde yo no tenga propósito ni donde Él tenga plan conmigo. Pero cuando el apóstol Pablo está diciendo que tengamos un mismo espíritu de fe, no está diciendo que tenemos que en la forma creer lo mismo, sino que en la esencia debemos ser movidos por lo mismo. Nunca va a resultar en buenos términos grupos donde no haya un mismo espíritu de fe. Repito, puede variar la forma, pero la esencia debe mantenerse. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, si lograste conectar con tu comunidad de fe, con tu iglesia, con tu congregación, con tu grupo, sea cual sea, si lograste conectar con eso, dice Pablo, entonces, conforme a lo que está escrito, habla. ¿Qué quiere decir esto? Que es contraproducente hablar de que tenemos fe y que la fe que decimos tener no esté sustentada en la palabra que el Eterno ha revelado. Repito, no puede ser posible que digamos tener fe y que esa fe no esté sustentada en la palabra que el Eterno ha revelado. Y ojo, cuando digo en la palabra que el Eterno ha revelado, no estoy diciendo que el Eterno tenga que hacerlo exactamente conmigo, como lo ha hecho con Candy Rodríguez. No, la forma puede cambiar, pero la esencia siempre se va a mantener. Hay personas que dicen que tienen fe, pero lo que hablan contradice aquello que dicen sentir o que dicen tener. Si yo creo en el Eterno, lo que yo hablo debe ir acorde con lo que mi alma percibe del Creador. Si he recibido una palabra, si he recibido una promesa, si he sido ministrado por ella, no puedo permitir que las circunstancias alteren mi lenguaje de fe. Yo he creído en eso y por lo tanto lo que voy a hablar se corresponde a eso que he creído. ¿Y qué es lo que pasa? Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13, que teniendo todos un mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, no conforme a los deseos humanos, no conforme a las leyes de este sistema caído, sino conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está revelado, conforme a lo que el Padre trae del mundo de las luces, del mundo de las respuestas, del mundo espiritual, de la realidad, de la verdadera realidad. Dice, conforme a lo que creí, bajo una misma fe amparada en esa revelación, entonces yo hablé. Pero ¿qué dice Pablo más? Que cuando una persona recibe eso, eso es como si se contagiara. Porque entonces dice, nosotros también creemos, habla en plural, y dice, por lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo, pastora y apóstol Merielin? Que cuando hay una persona que tiene una forma de creer correcta, eso va a permitir que en el ambiente otros también crean de manera correcta. Y cuando vemos a un Dios que trabaja con su pueblo desde una colectividad, ¿qué quiere decir eso? Que Dios desata una palabra para el colectivo, para el grupo, para la congregación, para la iglesia, para la comunidad de fe.
Dios tiene un plan y Dios espera que todos crean bajo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, entonces hablen todos el mismo lenguaje. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esa colectividad hay una individualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo también, que formo parte de ese colectivo, yo tengo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, y por lo tanto yo no solo tengo un lenguaje de fe cuando estoy en la comunidad o cuando estoy en la colectividad. Yo tengo un lenguaje de fe cuando me encuentro solo, cuando estoy en mi proceso, cuando estoy en mi prueba, cuando estoy frente a mi tentación. Es poderoso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dios vela por nosotros en lo colectivo, pero también en lo individual. Pero que cada cosa que vayamos nosotros a hacer en fe, en emuná, lo hagamos conforme a lo que está escrito. Entonces, es algo muy importante que usted entienda, que lo voy a colocar aquí en el chat, porque lo tengo en la nota aquí. Ah, no. Bueno. Dice aquí, que tu fe, oye bien, tu fe no será fuerte, tu fe no será fuerte hasta que tú no tengas tu propia experiencia. Yo no estoy diciendo que si tú no has atravesado por algo, tú no calificas para tú hablarle a otros de eso. Porque estaría indirectamente diciendo que Dios es un Dios limitado. Me explico. El burro que le habló al profeta nunca fue a una escuela de profeta. Es decir, el profeta no pudo decirle al burro, tú no me puedes profetizar, tú no me puedes hablar, tú no puedes fluir en eso, porque tú no fuiste a una escuela de profeta. Es cierto, el humanismo nos ha hecho entender a nosotros que si yo no soy panadero, yo no puedo hablar del pan. Eso es correcto. Pero ¿qué hacemos con la sobrenaturalidad del Dios al que decimos servir? Que puede hacer capaz a un herrero hacer el mejor pan. No sé si alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo. Cuando tu fe es fuerte, es solamente en esos, cuando tu fe es verdaderamente fuerte, es en esos momentos en que tú tienes tu propia experiencia. He tenido situaciones, yo creo, por el testimonio de otro, he visto lo que Dios ha hecho. Es una fe buena, es una fe que ayuda, pero no es lo mismo decir Jehová Rafa, Dios sana, que tú mismo haber experimentado una sanidad sobrenatural. Hay algo que tu alma te dice a ti, no hay nada, no hay enfermedad imposible para mi Dios. Por esa razón, todos aquellos que servimos al Dios de la Biblia debemos estar preparados para ejercitarnos en la fe. Los astronautas que van a la luna o que viajan al espacio, dentro de su rutina tienen el hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque como no están afectados por la fuerza de gravedad como lo estamos nosotros aquí en la Tierra, el hueso, los huesos, el esqueleto, que es el órgano, es el cuerpo de sostén del cuerpo, es el equipo de sostén del cuerpo. Dice, yo no estoy aguantando peso, yo no necesito nada aquí. El hueso comienza a reabsorberse. Es lo mismo que le pasa a las personas de mucha edad que pierden sus piezas dentales. Cuando pierden sus piezas dentales y no le colocan una prótesis, los dientes que le faltan, la mandíbula dice, pero yo no estoy soportando dientes, entonces sencillamente el hueso se reabsorbe, se consume. Es lo mismo que pasa cuando decimos que tenemos fe, pero no nos exponemos en la prueba, le corremos al desafío. Es lo mismo que nos pasa cuando decimos que tenemos fe, pero frente quizás a la tentación, no creemos que estamos enteramente preparados para poder aprobarla con buena nota. Entonces, hablamos de esos tipos de fe: abstracta, religiosa, dependiente e independiente. Pero dentro de esa fe independiente, abstracta, religiosa, dependiente e independiente, tipos de fe. Pero dentro de esos tipos de fe, la independiente
tiene un nivel superior. Es decir, no se conforma con quedarse en el status quo. Bueno, yo hago lo que yo pueda. Yo hago hasta donde yo entienda. No, no. Una persona que tiene un nivel de fe superior busca en intimidad al Creador la dirección que necesita para hacer lo que tenga que hacer, aunque no esté acostumbrado a lo que va a tener que hacer o lo que se le va a presentar por delante. Hay diferentes tipos de equipos de béisbol, pero dentro de esos tipos de equipos de béisbol hay equipos que son superiores. ¿Ok? Dentro de la colectividad hay gente que tiene tipos de fe, pero dentro de esa gente que tiene tipos de fe hay gente que tiene un nivel superior. Y es lo que estoy declarando para Andrea Mojica, que tú puedas desarrollar el nivel de fe que el Eterno te está motivando a que desarrolles. ¿Para qué? Porque no es la intención del Creador que te quedes con algo, que pierdas algo. Él diseñó cosas para ti y el plan de Él es que tú la puedas disfrutar. Entonces, ¿qué dice la Escritura en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versos 24 al 27? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí nos habla del hombre prudente. Fíjese cómo dice que aquel que oye estas palabras pero que no las hace es considerado un imprudente, pero el que sí obedece, el que sí hace, es prudente. El hombre prudente, la mujer prudente, no solamente oye, sino que trabaja en aquello que ha escuchado. El hombre prudente no se quedó a esperar. Dice que edificó su casa sobre la roca. Hoy en día vemos muchas personas recibiendo palabras proféticas, buenos mensajes, buenas enseñanzas, pero no incorporan ni aplican lo que están recibiendo en sus vidas. Dice la Escritura que tales son imprudentes. Pero nosotros que somos hijos del Creador, hemos sido llamados a caminar en prudencia. La prudencia denota el aquí y el ahora de Dios. Fíjese esto. Mucha gente piensa que fe es simplemente un arrebato del alma en hacer algo. Pero la fe implica dirección, número uno, y número dos, prudencia. Lastimosamente hay algunas comunidades de fe donde estas dos palabras escasean: dirección y prudencia. ¿Por qué? Porque la dirección nos habla del camino que Dios quiere que tomemos a la hora de hacer algo. No es sencillamente decir, yo tengo fe y que voy a tener un carro. Voy a poner este ejemplo. Yo tengo fe de que voy a tener un carro. No, 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 no. La pregunta que tienes que hacer ¿es un carro o es una bicicleta? Porque dependiendo de lo que Dios te quiera dar, el camino es diferente. Por eso, aunque usted tenga fe, usted tiene que buscar dirección de Dios. Y todavía Dios le dice a usted, ok, es un carro. Usted tiene que, cuando vaya al concesionario o al dealer, usted tiene que tener la dirección de Dios para saber cuál es el vehículo. La fe implica dirección. Padre, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Y la prudencia, repito, habla del aquí y el ahora de Dios. En otras palabras, habrán momentos donde darás pasos de fe, pero por el hecho de que tengas la dirección, no quiere decir que tengas que actuar de forma alocada. Tienes que esperar el aquí y el ahora de Dios. Fíjate que cuando Dios le dio la instrucción al pueblo de Israel de que rodeara los muros de Jericó, le dio la dirección, pero también tuvieron que actuar bajo prudencia. ¿Cómo? La señal que Dios le dijo al finalizar de dar las 13 vueltas, una durante 6 días y 7 el séptimo día, y al séptimo día griten
Ese es el aquí y el ahora. ¿Qué hubiese hecho cualquier persona que como tiene fe y Dios nos va a dar a Jericó, dimos la vuelta y empezaron a adorar y a gritar desde el principio? ¿Falló Dios? No, fallamos nosotros en no ser prudentes. Y cada vez que recibimos una palabra, pero no hacemos como dice la palabra, somos insensatos y somos imprudentes. Aquel hombre prudente trabajó acorde a los principios que podían garantizar que su trabajo no sería en vano. Cuando nosotros decidimos buscar la dirección de Dios, estamos implícitamente mandando una señal al mundo espiritual de que lo que estoy haciendo quiero que garantice que mi trabajo no será en vano. Por eso edificó sobre la roca. Y en el contexto de lo que estamos hablando, ¿qué es la roca? La roca es la realidad de tu fe. No puedes construir nada si no tienes fe. No puedes esperar recibir algo si no tienes fe. La escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin emuná, sin esperar, pero al tiempo también trabajar en lo que te corresponde, es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros oímos y creemos, debajo de nosotros aparece la roca. Cuando vamos a construir algo, si nosotros oímos conforme a lo que está escrito, conforme a lo que se ha revelado y creemos, en ese instante que creemos, aparece roca debajo de nosotros. Dicho de otra manera, cuando Pedro creyó, su fe fue esa roca que le sostuvo mientras caminaba sobre el agua. Yo quiero decirle a alguien que está viendo esta transmisión que tienes que moverte en la fe. No debes quedarte estático. No, debes avanzar. Hay cosas que me estaban esperando a mí en este país y solamente las pude recibir, ¿sabe cuándo? Cuando salí de mi país. Si no hubiese salido, no me hubiese encontrado con ellas. Y muchas veces la pastora Ivana está diciendo, yo tengo fe de que Dios lo puede hacer, yo sé que lo puede hacer, pero no da el paso. Y no sucede nada. No sucede nada no porque Dios te entretuvo, no porque Dios te mintió, sino porque cuando das el paso de fe, tu fe se constituye en esa roca que te soporta firmemente para que reciba lo que estás esperando. Hay cosas que tú las vas a recibir en el instante de que te muevas en fe. Hay casas que están esperando por personas que tienen que dar el paso de fe, entendiendo que no será con su salario que la van a pagar, sino con la provisión del cielo que será enviada desde el santuario. En el momento que se hace esa provisión de fe, en ese momento se manifiesta la roca. Bendiciones para Milagros Abreu. Bendito Dios. Quiero saber si están aquí. Alguien diga por lo menos amén o tosa como tosí yo. No dejemos que el miedo nos retenga la bendición. Es verdad. Eso es a Carmen Maldonado, que no se aprieta. Eso es Milagro Abreu, que no se aprieta. Hay momentos donde yo me aprieto y digo, yo, Dios mío, lo hago. En eso consiste la fe, un nivel superior. Si hay un desafío por delante, no es Dios molestándote, es su Ruach HaKodesh incitándote a que des el paso para que adquiera un nivel mayor. Y es imposible que nosotros querramos disfrutar de las cosas que están a este nivel con este nivel de fe. ¿Saben que hay personas que han tenido accidentes de tránsito en vehículos porque sabiendo conducir, por ejemplo, usted va a comprar un Ferrari, valga la cuña. No es que yo lo fui a comprar, pero sí vi un reportaje de cómo usted tiene que entrar en una lista de espera para usted comprar su Ferrari. Y no solo eso,
Después que usted tiene su Ferrari listo, usted no lo recibe 0 kilómetros. Hacen una serie de pruebas. Y también, si usted nunca ha tenido Ferrari, ¿saben qué hace? Le dan una inducción de cómo se maneja ese Ferrari. Porque usted puede ser chofer, pero un Ferrari no lo maneja cualquier chofer. Y hay personas que quieren Ferrari sin el entrenamiento de manejar Ferrari. Yo siento en mi espíritu que alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos estado enfrente de algo que decimos, eso es lo que Dios tiene para mí, pero no estamos dispuestos a dar un poco más? Y lo que califica tu prueba, lo que califica tu fe es la prueba. Aquí lo voy a poner. Lo que califica tu fe es la prueba. Si llegué hasta aquí, ¿qué me hace falta? Lo que me hace falta, yo sé que lo voy a recibir. ¿Qué tengo que hacer? Esto, entonces lo voy a hacer. Siempre hemos escuchado la expresión de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Yo sé que usted lo ha escuchado, yo sé que sí. De victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero, ¿alguna vez usted ha escuchado la expresión de fe en fe? No. Porque se nos vendió el mensaje de que podemos ir de victoria en victoria. Y hay personas que dicen, pero ¿por qué no logro experimentar eso que dice de victoria en victoria? ¿Sabe por qué? Porque de victoria en victoria demanda de fe en fe. Si te faltaban 100 pesos y le creíste a Dios por los 100, Dios siempre te va a suplir los 100, pero prepárate que viene una prueba de 200. ¿Para qué? Para que vayas de fe en fe, de un nivel a otro nivel. Oh, pero Dios mío, uno no sale de una. Yo creía por 100 y ahora el problema es de 200. Y el Señor te provee los 200 cuando haces lo que tienes que hacer. Y de repente te das cuenta que cuando viene la prueba de 100, tú dices, no, yo estoy bien con eso y eso a mí no me hace nada. Entonces viene una de 500 y así sucesivamente. Ahora bien, cuando se habla de fe, es casi imposible que la gente no se remita a lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11. De hecho, en algunos contextos le hablan a esta porción el salón de la fama de los héroes de la fe. ¿Y qué es lo que siempre se predica? Bueno, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio. El universo fue creado de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció y salió hacia una tierra sin saber a dónde iba, pero salió con fe. Fíjese que Abraham se encontró con su destino cuando salió. Si no sale, no se manifiesta. Entonces mire lo que dice el verso 32 del capítulo 11 de Hebreo. ¿Y qué más podemos decir? Porque el tiempo faltaría hablando de estos hombres de fe. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Y yo siempre he dicho que a veces uno lee Hebreos 11 y en la medida que uno ve el tipo de gente que está mencionando y por lo que pasó, uno se va volviendo como más pequeñito y uno dice, bueno, yo sí no tengo fe. ¿Usted no ha escuchado gente decir eso? No, tú sí tienes fe, yo no tengo. Dice el verso 33, por la fe conquistaron reino. Y se conquista un reino nada más esperando. Se conquista un reino peleando. Dice, por la fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dios mío, todo con fe.
Pero analice esto que le voy a decir ahora. Todas estas cosas nos hablan de algo que estábamos esperando y lo recibieron. Ahora, ¿de qué no se predica? Y bueno, puede ser, yo no estoy diciendo que lo que yo le voy a decir usted nunca lo ha oído, quizá usted lo ha oído, pero no he escuchado, yo no he escuchado mucho hablar de esto que le voy a decir ahora. ¿Qué es lo que no se predica? Aún hablando de fe. Verso 36 del mismo capítulo 11 de Hebreos, porque todo el que habla de fe lo deja hasta el verso 34, ignorando todo lo que dice del 36 en adelante. Dice, pero otros tenían fe y experimentaron vituperios, burlas, azotes y qué más, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Están hablando de gente de fe. Pero ¿qué nos ha enseñado la tradición? Que todo el que padece estas cosas es porque anda en pecado o tiene maldición generacional. En un momento quisieron decirle a Jesús, ¿y qué pasó con estos galileos que lo mataron de esa manera? Y el Señor les dice, a lo mejor ustedes creen que ustedes están mejor que ellos porque ellos murieron de esa forma. ¿Cómo es posible que siendo yo un hombre de fe, yo reciba escarnio, traiciones? ¿Cómo es posible que yo siendo un hombre de fe me hayan acusado de algo que yo no hice? Eso está en Hebreos 11. El problema es que algunos vinieron a esta existencia bajo el diseño de conquistar reinos y de expulsar ejércitos extranjeros, pero otros vinieron a esta realidad en el contexto de ser pobres y ser maltratados, y dentro de esa realidad demostrar que trabajan creyendo en que Jehová los sostendrá porque tienen fe. ¿Sabe qué dice Hebreos 11? Dice el verso 38. De esta gente que nadie habla, de esta gente al que todo el mundo le saca los pies, a todo ese que anda de aquí para allí, de allá para acá, aquel que ha sido apedreado, dice el verso 38, el mundo no era digno de tenerlo. Dios mío. ¿Qué más dice? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Ya yo estoy cansado, ya yo estoy cansada, dirá alguien, de estar de aquí para allá sin un lugar. Oh Dios, dame mi casa. Bueno, aprende de tu proceso. No estoy diciendo que sea fácil. Yo en mis procesos tengo mis situaciones, pero no debo quedarme allí. Debo pensar de que si he adquirido mi fe independiente, personal, de mi propio pecunio, yo debo entonces elevar el nivel. Y dice el verso 39, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ay, mi cuarto. Oiga esto. Tuvieron fe y alcanzaron buen testimonio. Es lo que dice la Escritura. Ahora, cuando dice que alcanzaron buen testimonio, no se está refiriendo solamente de lo que la gente dice de ellos, sino de que cuando se habla de testimonio, se habla también de lo que Dios dice de nosotros. Por eso en el mismo capítulo 11 es Dios quien dice, yo doy testimonio por Abel. ¿O es lo mismo lo que la gente pueda decir de ti que lo que Dios pueda decir de ti? Sin embargo, dice que esta gente que tuvo fe, que vivió con fe, pero que les tocó cosas que nadie quería, alcanzaron testimonio delante de la gente, delante de Dios, pero en este plano no lo recibieron. ¿Por qué dice que en este plano no lo recibieron? Porque vinieron a esta realidad a cumplir una misión
Y quizás dentro de esa misión, dentro de ese propósito y de ese diseño, no estaba que alcanzara lo que estaba esperando, aunque el esperarlo formaba parte del proceso que los calificaría para vivir dignamente en esta tierra. En vano he servido yo a Dios, tanto que he esperado. Oh, pero solo el hecho de que Dios tenga testimonio. Quizás algunos no van a tener el testimonio de la gente y el de Dios, pero si tienes el de Dios, por esa razón debes trabajar por lo que crees. Ya para ir cerrando, quiero hablar de un nivel de fe superior, y es en el que Dios quiere que cada uno nos envolvamos. Por ejemplo, en una ocasión Jesús visitó la casa de Simón el fariseo. Cuando vamos al Evangelio según Lucas, capítulo 7, versos 37 y 38, dice: entonces, esta es una historia que usted ha escuchado mucho. Dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, oiga bien, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Quizás a usted le pasó como a mí, que cada vez que escuchaba esta historia me enfocaba en la adoración y no tanto en el nivel de fe. Pero para nosotros poder ver el nivel de fe superior de esta mujer, es necesario que nosotros profundicemos. Porque aquí la clave en esta historia no es el frasco de alabastro que tanto hablamos, sino que aquí el elemento clave de esta historia es la expresión regar con lágrimas sus pies. Veamos lo que dice el salmista. Salmo 56, verso 8. Salmo 56, verso 8 dice: mis huidas has contado. Wow, pero ese tipo sí, usted dirá, ese tipo sí es cobarde. Bueno, dice la escritura que huyamos de la tentación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay momentos en el que usted tendrá que hacer frente y hay momentos donde usted tiene que salir huyendo, salir corriendo. Como dijo el salmista aquel, para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Pero huya. El salmista dice: mis huidas has contado. Nadie huye de algo bueno. Nadie huye de un tiempo placentero. El que huye, huye porque el asunto es fuerte, duro, o entiende que no le conviene. Mire lo que dice Salmo 56, 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Tenemos que entender el espíritu de la Torá, lo que dice la palabra dentro de la palabra. El redoma o la redoma es un recipiente de base ancha, es una especie de botella ancha en su base, con un cuello largo y fino. En el Oriente Antiguo, oiga bien, hay aspectos, siempre he dicho, de la cultura y de la tradición que son compatibles con la Torá. Hay otros que son neutrales, que Dios no se ofende, y hay otros que son incompatibles, que Dios no lo acepta, porque van en contra de lo que la Torá enseña. Entonces, en el Oriente Antiguo existía la tradición de que cuando las mujeres lloraban por algún sufrimiento, producto de alguna prueba, una angustia, un proceso o dificultad de la vida, las mujeres acostumbraban a recoger las lágrimas en un redoma. Repito, cuando había un proceso de sufrimiento, angustia, dificultades, etcétera, de la vida,
Las mujeres en el Oriente Antiguo tenían la tradición de recolectar sus lágrimas. Por eso es que el salmista está diciendo eso, porque es una tradición que él conoce. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Acaso, Dios, tú no estás pendiente de las lágrimas que están en mi redoma? Ahora, ¿cuál era el detalle? Que cuando esas lágrimas eran producto de ira o de rencor, no se recogían. No. Estas lágrimas que tengo, este es un vaso, esto no es una redoma. Estas lágrimas que tengo aquí no son producto de un pique que cogí de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura. No, 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 no. Estas lágrimas que tengo aquí son las lágrimas que he derramado en mi proceso. Son las lágrimas que he derramado cuando he tenido que ejercitarme en la fe con dolor. Son las lágrimas que he derramado cuando otros han dejado de creer y me he sentido solo. Y por cuanto yo tengo una fe independiente, yo sigo creyendo y me ha dolido. Aquí están mis lágrimas, Jehová. ¿Qué se hacía con eso? En el Oriente Antiguo se creía que el que había sufrido en la tierra lo enterraban con el frasco, con el redoma de lágrimas. ¿Para qué? Existía la creencia de que cuando esa alma llegara a la presencia de Dios, Dios viera la cantidad de sufrimiento por las pruebas, por guardar la Torá, por guardar la palabra, y que Dios, de acuerdo a la cantidad de lágrimas, entonces le recompensara. Mira, hermano, ese redoma, en República Dominicana una vez anunciaron un maremoto. Decían un maremoto, la gente salía huyendo, corriendo. La mujer que tenía su redoma con sus lágrimas se devolvía a buscar su redoma. ¡Hay un terremoto! ¡Vayan a los refugios! Ella se devolvía a buscar su redoma. ¿Por qué? Porque ella tenía la creencia de que en su momento el Dios justo le iba a recompensar. Cuando volvemos entonces a la historia del salmista, entendemos que el salmista está diciendo: yo he huido muchas veces, he tenido que salir corriendo, he tenido que padecer, he tenido que sufrir, pero yo he guardado mis lágrimas. ¿Acaso no están ellas en tu libro? ¿Acaso hay algo que escape de mi vida, que escape de tu presencia, de tu conocimiento y de tu sabiduría? No. La mujer del Evangelio de Lucas capítulo 7 conocía esta tradición, y le voy a mostrar que Yeshua también la conocía. Leímos en el capítulo 7, versos 37 y 38, que esta mujer estaba en la casa y dice que trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. ¿Y quién llora tanto? La porción bíblica no dice, dice con lágrimas, no dice con sus lágrimas. No era como yo pensaba, que ella empezó a llorar y con las lágrimas que le estaban cayendo mojó sus pies. No, no dijo con sus lágrimas, dijo con lágrimas. ¿Cuáles lágrimas? Las lágrimas de su redoma. Y le voy a mostrar más adelante cómo Yeshua. Por eso es que es importante conocer el contexto hebreo para poder sacarle el néctar y la sustancia a la enseñanza. Dice el verso 40, usted supo la historia. Todo el que estaba ahí comenzó a criticar, pero si este hombre fuera de verdad profeta, él supiera la clase de calaña de mujeres que le está haciendo eso. Y el santo maestro, sabiendo lo que ellos cavilaban en su mente, le dijo, verso 44 de Lucas 7, le dijo a Simón: oye, yo llegué aquí y tú no me atendiste como yo entendía que tú tenías que hacerlo. Dice, después que vio la acción de la mujer, le dijo a Simón el fariseo: ¿ves esta mujer? Verso 44. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, porque la tradición
enseñaba que cuando tú tenías invitados, tú tenías esas calles polvorientas, tenía que tener en la entrada de la casa recipiente con agua para limpiar y secarle los pies. Y Jesús le está hablando de tradición. Le está diciendo, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies. No dice con sus lágrimas. No dice con sus lágrimas porque no se está refiriendo a las lágrimas del momento. Porque obviamente las lágrimas que estaban en el redoma eran de ella. Pero Yeshua dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Yeshua se dio cuenta del nivel superior de fe de esta mujer. ¿Por qué no se especifica aquí que era el redoma? Bueno, aunque Lucas escribía a los griegos, es bueno que usted sepa que hay detalles que quizás no están impresos en el texto que usted y yo tenemos, porque no habría manera. Además, se sobreentendía lo que esa mujer estaba haciendo. Por eso Jesús respondió de esa manera. En otras palabras, su fe fue tan grande que el frasco de lágrimas que esta mujer había guardado para el día de su muerte y que esperaba recibir recompensas en el cielo, lo usó con Yeshua, confiando de que no necesitaba esperar morir para recibir su recompensa, sino que ella podía quebrar su redoma ante los pies de Mashiach, porque ella sabía que él era el enviado. Eso es un nivel de fe poderoso. Cuando usted sabe que Dios le ha dado una dirección, que Dios le ha dado una palabra, el sistema, el mundo, la gente puede levantarse en su contra, pero usted tiene que tener la convicción y decir, yo sé y puedo entender que ustedes no me entiendan, pero su espíritu ha hablado a mi espíritu. Y lo que yo tenga que hacer, mi emuná, lo que yo tenga que hacer para que suceda lo que él me ha prometido, yo lo voy a hacer. ¿Cómo termina la historia? Verso 50 de Lucas 7. Y Jesús le dijo a la mujer, tu adoración te ha salvado. No. Tu fe. No porque se enfocó en el frasco de perfume que había quebrado, que era de adoración, sino que él resaltó el nivel de fe de esta mujer que quebró el redoma en sus pies porque tenía la certeza de que ya no tenía que esperar otro momento u otro escenario para recibir su recompensa. ¿Y qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y yo quiero orar antes de cerrar, porque yo sé que en esta transmisión hay muchas personas que quizás no tienen un redoma, no tienen un tinaco, tienen un tanque de lágrimas de su proceso. Que han llorado muchas veces, Señor, ¿cuándo vendrá mi socorro? ¿Cuándo vendrá mi oportunidad? El Señor nos ha inquietado a darte esta palabra. ¿Sabes para qué? Para que entiendas que el tiempo no está perdido, que tu esfuerzo no ha sido en vano, que cada acción que tú haces en fe, cada paso que tú das en emuná, tú debes entender de que el cielo lo estás recibiendo y lo estás asumiendo y que tu recompensa va a venir. Por eso en esta hora yo oro al Padre para que por los méritos de Mashiach tú puedas estar permanentemente conectado y conectada con la esencia divina, que puedan tus ojos ser abiertos, que las escamas que te impiden ver caigan de tus ojos y que puedas ver más allá de lo que tus ojos naturales pueden percibir, que haya esa certeza en tu corazón, que tu alma sea fortalecida, que sea vivificada, para que puedas soportar en el día malo y habiendo acabado todo, puedas estar firme. Yo no sé qué
puede estar representando el redoma en tu vida, pero hay cosas que Dios a ti te va a pedir, hay cosas que Dios a ti te va a demandar, hay sacrificios que tú vas a tener que hacer, hay desprendimientos que vas a tener que ejecutar, pero serán acciones de fe que van a traer no solo, como le dijo Jesús a esa mujer, salvación. Hermano, le dio todo, no le dijo toma la casa que tú necesitas. Con la salvación vienen todas las cosas. En el momento que tú te desprendas de tu redoma, por el alto nivel de fe que tengas, vas a recibir tu bendición. Le estoy hablando para que Milagros Abreu reciba esa palabra. Jordania Arias, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la temporada, no importa cuál sea el pronóstico, no importa cuál sea los vaticinios que haya dado este sistema. Cree en Jehová, Dios de los ejércitos, y Dios lo va a hacer. Pastora Ivana, camine con firmeza, camine con certeza, soporte la prueba, soporte la aflicción, quiebre su redoma. Hay lágrimas que en esta realidad duelen, hay lágrimas que cuestan en esta realidad, pero que en el mundo espiritual tienen un peso sobrenatural y cada lágrima será pagada. Dice la escritura. Déjame ver aquí, dice la escritura que los que sembraron con lágrimas, oiga esto Norberto Torres, los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo el fruto, trayendo sus gavillas. Atrévanse a dar el paso, atrévanse a caminar, quiten sus oídos. Recuerden lo que leímos al principio, que la fe viene por el oír. Es hora de que todos aquellos que forman esta gran familia desconecten sus oídos de donde los han tenido conectados, que han buscado la manera de desviar su atención, de desenfocarlo. No, peleen su batalla, superen su prueba, venzan su tentación, recojan sus lágrimas y confíen que aquel que los llamó será siempre fiel en sostenerlo. Hablo bien y no mal para ustedes, hablo vida y no muerte, hablo propósito y no despropósito, hablo ensanchamiento y no estrechez, hablo una nueva temporada y no... Me resisto a creer que si he adquirido un nivel superior de fe, tenga que vivir bajo la misma realidad del pasado. No. Un nuevo nivel de fe trae un nuevo nivel de vida. Estoy declarando por los méritos de Yeshua. Estoy declarando por la palabra y por el Espíritu que lo que Jehová habló de ti y de los tuyos será lo que se va a manifestar. Cada uno de nosotros recibiremos de Dios lo que está conforme a su diseño en esa gran mesa de trabajo.